La relación entre filosofía y ciencias en Jacques Maritain. Implicaciones del quehacer científico. María Ángeles Victoria, Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Resumen. No es fácil precisar la posición de Maritain sobre la distinción y relación entre ciencias, particularmente las de método experimental matemático y filosofía. De hecho, se ha dado interpretaciones diversas. En este trabajo se pone de relieve el valor del instrumento ofrecido por el filósofo francés, cuyas líneas de fuerza deben mucho al pensamiento del Aquinate. La doctrina maritaniana de los grados del saber parece garantizar tanto la autonomía de los diversos órdenes de conocimiento como las relaciones entre los mismos. Contiene además algunas intuiciones muy en sintonía con el giro dado por la creciente epistemología. Introducción. Jacques Maritain es sin duda uno de los autores tomistas más destacados del pasado siglo. Posiblemente es quien más contribuyó en los dos primeros tercios del siglo XX al conocimiento y difusión de la doctrina de Santo Tomás en ámbitos civiles. Su influjo no se limitó a unos escritos ni quedó confinado en el interior de los círculos tomistas. A través de sus relaciones personales con jóvenes universitarios y con intelectuales de diversos ámbitos culturales, él ejerció una influencia significativa en la cultura de la época que le tocó vivir. Su obra continúa siendo leída, estudiada y discutida. Como es sabido, el trabajo de Maritain abarca numerosos ámbitos: filosofía moral y política, estética, filosofía de la educación y metafísica, gnoseológica, epistemología, filosofía de la historia, espiritualidad, etcétera, que han sido abundantemente estudiados. Sin embargo, sobre uno de ellos, concretamente sobre la concepción maritaniana de la naturaleza del conocimiento científico y su relación con la filosofía, no existían hasta tiempos recientes monografías de cierta extensión. En este artículo quiero exponer algunos aspectos de la relación de las ciencias del método experimental matemático con la filosofía en el pensamiento de Maritain, que me parecen de interés tanto desde el punto de vista historiográfico como especulativo. Su propuesta es un pluralismo analógico basado en las líneas maestras del tomismo. Soy consciente de que en este punto puede resultar problemático referirse a la fidelidad de Maritain al pensamiento del Aquinate, dado que la ciencia galileo-newtoniana no existía en los tiempos de Santo Tomás. Mi intención aquí no es dilucidar una cuestión que entra más bien dentro de las lícitas discusiones de la escuela. Me limito a señalar que considero a Maritain como un autor sustancialmente tomista. Nadie que lea con atención sus escritos puede dudar de que desde que leyó la Suma Teológica después de su conversión
a la identificación con el tomismo fue un rasgo esencial y permanente de toda su obra filosófica. Ahora bien, como es sabido, Maritain no identifica un tomismo con una servidumbre literal a los textos, ni mucho menos con la repetición de fórmulas acuñadas hace siglos. Se considera tomista en el sentido de que ha procurado una asimilación viva de la filosofía y del espíritu de Santo Tomás y la ha aplicado a problemas nuevos con talante abierto, innovador y creativo. En Carnet de Notes, a propósito del Círculo de Estudios Tomistas promovido por él, afirma que este nació con el objetivo de examinar de cerca, con discusiones libres, la doctrina de Santo Tomás y de confrontarla con los problemas del tiempo. Primero, breve panorama de la relación filosofía-ciencias de la modernidad. Una vez hecha esta aclaración y antes de exponer algunos elementos de la doctrina maritaniana sobre la relación de las ciencias con la filosofía en el estudio de la naturaleza, parece oportuno aludir esquemáticamente a los momentos más relevantes de la historia de las relaciones de la ciencia con la filosofía en la modernidad, pues la situación que afrontó Maritain es heredera de esta historia. Como juicio histórico global, se puede decir que el estudio del cosmos desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX tuvo lugar en progresivo retraimiento de la filosofía de la naturaleza y un creciente dominio de la ciencia. El éxito logrado por la mecánica newtoniana al aplicarse a los distintos ámbitos de estudio llevó a entender que la objetividad científica era omnicomprensiva de todos los fenómenos físicos. Y se adjudicó entonces a la ciencia la tarea de explicar la naturaleza por medio de la extensión, el movimiento y las fuerzas, lo que en realidad era un método válido, mecánica. Acabó en algunos autores por transmutarse en una filosofía mecanicista. Puede decirse que lo que sucedió en el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII, más que una negación de la filosofía de la naturaleza en nombre de la ciencia, fue el equívoco de entender la nueva ciencia como una filosofía de la naturaleza. Lo que claramente sí se desplazó fue una versión concreta de la filosofía de la naturaleza, la cosmología aristotélica, que tal como venía presentada parecía haber agotado sus posibilidades explicativas. Con la crítica trascendental kantiana, el único saber posible acerca de la naturaleza parecía ser un saber no ontológico, un conocimiento puramente fenomenológico y empiriológico, y dado que lo que se mostraba como fenómeno adecuado y eficaz para conocer los fenómenos era la lectura físico-matemática, la filosofía de la naturaleza como tal fue quedando definitivamente marginada, cuando no negada o rechazada. A partir de Kant,
El distanciamiento de las ciencias de la filosofía se acentuó cada vez más. La filosofía dejó de plantear las discusiones en el terreno de lo cosmológico, que fue quedando definitivamente dentro del dominio de la ciencia, para centrar la atención en cuestiones de metafísica, noxeológica, ética y antropológica. Posteriormente, con el proyecto de la Ilustración, continuado por el positivismo y el neopositivismo, la ciencia dejó de entenderse como filosofía de la naturaleza y se excluyó toda preocupación ontológica. El saber quedó reducido monolíticamente a una forma físico-matemática. Para el positivismo, la ciencia se limita a la mera constatación y meditación de los hechos o fenómenos observables y a la formulación de las leyes que los relacionan con el fin de facilitar el dominio humano de la naturaleza, permitiendo la previsión de los hechos futuros. Esta fue la filosofía dominante en buena parte del siglo XIX y también la visión filosófica subyacente en el trabajo de muchos científicos y filósofos. A finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, el positivismo comenzó a desmoronarse como consecuencia en parte de las denuncias de la fenomenología y del existencialismo, principalmente las ciencias. Pero la crisis de la visión positivista fue consecuencia sobre todo del desarrollo mismo de la ciencia, la formulación de las geometrías no euclidianas, de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad parecían poner fin a la aspiración del saber apodíctico y determinista auspiciado por el cientificismo positivista. Toda la primera generación de científicos, Planck, Heisenberg, Einstein y de Broglie, entre otros, aún dentro de los límites de su formación filosófica, se mostraron deseosos en entablar un diálogo con la filosofía. A la vez, se asistía también a nuevas oleadas de cientificismo, apoyadas en el éxito técnico y en el dominio de la naturaleza que la ciencia seguía promoviendo. Este era el panorama cultural en el que comenzó a desarrollarse el trabajo de Maritain. Su juicio sobre la historia de las relaciones de la filosofía con las ciencias coincide sustancialmente con lo que acabo de exponer. Los antiguos absorbían las ciencias en la filosofía de la naturaleza. Los modernos terminaron por absorber la filosofía en la naturaleza, en las ciencias. En esta historia se cela el drama del conocimiento físico-matemático de la naturaleza sensible, cuyas consecuencias han sido capitales para la metafísica y para la cultura humana. Ese drama ha tenido dos momentos principales. En primer momento, el conocimiento físico-matemático fue tomado como una filosofía de la naturaleza, como la filosofía de la naturaleza, periodo que va desde Galileo a Descartes hasta Newton y Kant. Y en el segundo momento, aquel conocimiento excluyó toda filosofía de la naturaleza. Para Maritain, este segundo momento corresponde principalmente al positivismo y continúa señalando que este drama se debió en definitiva a un malentendido. Fue un error de los escolásticos de la decadencia
combatir el conocimiento físico-matemático como si fuera una filosofía de la naturaleza contraria a su filosofía. Pero fue también un grave error de los modernos exigir a tal conocimiento la última palabra de lo real físico y considerarla una filosofía de naturaleza contraria a la de Aristóteles y a la de los escolásticos. Una vez hecho el diagnóstico, Maritain se propuso esclarecer el estatuto epistemológico de la ciencia moderna, mostrar la posibilidad de una filosofía de la naturaleza que tuviera en cuenta los datos de la ciencia y recuperar también el espacio racional de la metafísica. Realizó este trabajo en años de grandes cambios y revoluciones en la ciencia que tuvieron importantes repercusiones filosóficas y que dieron origen a conocidos debates. La aportación epistemológica de Maritain a la relación filosofía-ciencias. En las primeras décadas del siglo XX, los tomistas dedicados a la filosofía de la naturaleza se plantearon seriamente la distinción y relación entre filosofía y ciencias, cuestionándose la validez de los principios de la filosofía de Santo Tomás. Por lo que se refiere a los criterios de distinción de los saberes, era claro que la ciencia moderna constituía un tipo epistemológico nuevo y por eso los trabajos de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino no resultaban suficientes. En un primer momento apoyaron la distinción en la explicación por las causas próximas o remotas y en el uso de la demostración quia o propter quid. Se marcaban así diferencias, pero resultaban algo vagas o genéricas, por lo menos insuficientes para plantear adecuadamente la distinción y relación con la filosofía. Finalmente se asumió como instrumento lógico-metodológico para fundar la distinción y doctrina de los niveles de intelección completada con la teoría de los objetos formales. La aplicación que se hizo de los conceptos de la epistemología clásica consiguió iluminar algunos aspectos de la problemática. Concretamente, ofreció una visión fundada en la multiplicidad de órdenes cognitivos para captar los diversos niveles de la realidad y por tanto de la existencia de una pluralidad de métodos, a la par que proponía una ordenación de los saberes en una estructura abierta y dialogante. Sin embargo, como es sabido, estos trabajos en su mayor parte no lograron recoger debidamente la profunda novedad y auténticas particularidades de la ciencia moderna. Dentro del enorme esfuerzo realizado por el tomismo en esta dirección, la propuesta de Maritain, aunque recibió numerosas críticas debido en parte al tono polémico en el que se desarrolló, fue también reconocida como una de las mejores visiones de conjunto sobre la cuestión por su respeto a los datos del problema y por su fidelidad a la doctrina de Santo Tomás. Esta fidelidad hay que entenderla en la línea de lo que
he mencionado anteriormente. Maritain consideró la doctrina tomista de los niveles de intelección un instrumento sustancialmente válido, pero que había que desarrollar y perfeccionar. Y siempre dentro de esta tradición de pensamiento se esforzó por encontrar una síntesis, una nueva que integrase vitalmente las novedades que había aportado la ciencia moderna en materia de epistemología. La sistematización maritaniana de los niveles de intelección asume la doctrina de Santo Tomás, contemplándola con un análisis epistemológico extremadamente fino y preciso, sobre todo del primer grado de intelección. En este nivel, Maritain distingue claramente el análisis ontológico propio de la filosofía del análisis empiriológico y utilizado por las ciencias, y dentro de este último marca una nueva distinción con relieve epistemológico. El análisis empírico métrico y el análisis empírico esquemático, según el que las matemáticas formen parte o no de la estructura misma de la ciencia. El saber filosófico y el científico experimental tienen objetos diversos, principios explicativos diversos, recursos conceptuales diversos y luces discriminativas o virtudes intelectuales diversas. Por esto, ambos saberes se pueden desarrollar indefinidamente sin que la aplicación de la metodología científica dé lugar a conclusiones filosóficas y viceversa, porque están en planos distintos. Por más que se avance en el conocimiento del aparato ocular o de los centros nerviosos que regulan la visión, ejemplifica Maritain, nunca nos revelará qué es la sensación, porque pertenece a otro orden de saber. Análogamente, aunque se avance indefinidamente en el conocimiento de la composición química del cuerpo humano y de la fisiología, la cuestión sobre la espiritualidad del alma permanecerá siempre ajena a la ciencia, porque pertenece a otro orden de saber. Los estudiosos del tema coinciden en afirmar que la sistematización maritaniana del primer nivel de intelección funda vigorosamente el método logical gap entre filosofía de la naturaleza y ciencias de la naturaleza. La distinción de los dos tipos de análisis, ontológico y empiriológico, recoge con claridad el diferente modo de proceder de las ciencias y de la filosofía, garantizando sus respectivas autonomías. Es notable el esfuerzo especulativo que ha realizado Maritain para circunscribir el espacio conceptual que corresponde a las ciencias experimentales, empirioesquemáticas y empiriométricas, y a la filosofía de la naturaleza. Él piensa que, en efecto, con esta clarificación epistemológica, la ciencia ha logrado recuperar su identidad al quedar libre de las adherencias filosóficas cientificistas con las que el positivismo la presentaba, y piensa también que se dispone ahora de un marco adecuado para evitar el peligro tanto de nuevas formas de monismo epistemológico como el de los intentos de fácil
concordismo. Son muy numerosos los textos del corpus maritaniano en los que parecen separarse de modo bastante radical filosofía y ciencias. Sin embargo, contrariamente a lo que una lectura quizás precipitada ha hecho pensar, esta situación no comporta para Maritain una independencia total de ambos saberes. Ciertamente Maritain pone el acento en la distinción porque tuvo que confrontarse con un contexto cultural propenso al monismo epistemológico, con la doctrina de los niveles de intelección. Quiere combatir la idea cartesiana de la unidad del saber basada en un método único. Pero la palabra final para nuestro autor no es la de una autonomía total. La distinción es en él solo la etapa previa que desemboca en la búsqueda de la relación y unidad entre filosofía y ciencias, y más ampliamente entre todas las formas del saber. Para nosotros, el problema, el descubrir un principio de distinción suficientemente neto que consienta justificar al mismo tiempo el conocimiento científico y el conocimiento filosófico, y de unificar uno y otro, haciendo a cada uno consciente de su propia verdad. El proyecto epistemológico maritaniano ambiciona formular un marco filosófico que no descuide ninguna expresión del conocer humano, las ciencias y la filosofía, el conocimiento por connaturalidad y el místico, el conocimiento poético y el conocimiento sobrenatural de la fe. En el ámbito intelectual es constante su llamada de atención para que el filósofo y el teólogo escuchen a los científicos, y para que el científico escuche a los filósofos y teólogos. Solo así, piensa Maritain, podrán reconciliarse la ciencia con la sabiduría. Leyendo con atención los textos de Maritain sobre el tema, tanto aquellos en los que prima la unidad como los que destacan la separación, me ha parecido encontrar una clave de lectura que permite comprender afirmaciones aparentemente contrastantes o al menos ambiguas sobre la relación entre filosofía y ciencias. Esta clave de lectura consiste en la distinción entre las ciencias considerada desde un punto de vista exclusivamente metodológico y la ciencia real o vivida, es decir, la actividad científica. Indudablemente, la consideración metodológica marca una separación clara y no tiene aún por finalidad un verdadero propio diálogo. Pero la consideración metodológica se refiere a la ciencia en abstracto y se trata de un momento provisional que mira a una ulterior situación de diálogo. La relación, la intención realista de la actividad científica según Maritain. Recojo a continuación algunos textos de Maritain que matizan la visión excesivamente separatista de la filosofía y ciencias, que parecen sugerir otros pasajes de sus obras. Los textos que cito a continuación están en sintonía, a mi entender, con logros importantes de la reciente epistemología. Me refiero sobre todo a la consideración de la ciencia como actividad humana que revaloriza
la componente personal del conocimiento científico en todas sus fases y momentos, al reconocimiento de la importancia de algunos presupuestos y precomprensiones y, en definitiva, a las formas de conocimiento tácitas que la ciencia no se da en sí misma y sin embargo están presentes en ella. Cuando Maritain piensa en la ciencia real, en la actividad científica, pone de manifiesto claramente la presencia ineliminable de algunos elementos filosóficos. Menciona en concreto al realismo básico, ontológico y noseológico, que es condición de la actividad científica. Existe una filosofía rudimentaria implicada como presupuesto por el ejercicio mismo de la conciencia, la filosofía implícita inconsciente que no interviene en la textura de las explicaciones científicas, pero que está allí como presupuesta. El científico está persuadido, por ejemplo, de la existencia de una realidad independiente de su espíritu. Usa presuposiciones y postulados que no forman parte de su ciencia, pero que los necesita para construirla. Está igualmente convencido de la posibilidad de aprender las cosas mediante las facultades cognitivas, es decir, está instintivamente persuadido de que el mundo es inteligible, aunque no logre una conceptualización satisfactoria de todo esto. Se da pues en Maritain la afirmación de unos supuestos básicos necesarios para que la actividad científica sea posible y tenga sentido, que reconducen en último término a una actitud del científico de confianza en la racionalidad del mundo, en su inteligibilidad y por tanto en la capacidad del hombre de conocer la naturaleza utilizando el método científico. Si la naturaleza no fuese inteligible, no habría ciencia. La inteligibilidad de la naturaleza es el fundamento de las constantes relaciones que son las leyes y de los sistemas explicativos más elevados, con todos sus símbolos, entidades ideales y lenguajes cifrados que emplea. Y en los grados de saber afirma: si el científico no estuviera prácticamente persuadido de que todo lo que sucede tiene una causa, nunca se entregaría a un trabajo de investigación, ni siquiera lo comenzaría. Lo que acabamos de mencionar no significa que este conjunto de certezas tenga que ser explícitamente admitido por el científico al trabajar en la exploración de la naturaleza. Son unas afirmaciones filosóficas mínimas que se muestran como consustanciales con la actividad científica cuando se realizan un análisis sereno de la misma. Pero afirma también Maritain que si los científicos reflexionasen atentamente sobre la actividad que ejercen, lo que sería ya hacer filosofía, se sentirían llevados a comprender que prácticamente está encerrado ahí todo un ejercicio de orden filosófico. Aquellos de nuestros lectores para quienes
estos principios sean dudosos, podrán en todo caso suponerlos provisionalmente como postulados. Recordarán por lo demás que para la ciencia no son dudosos, pues ella es naturalmente realista. La ciencia de la naturaleza no constituye en sí misma una ontología de la naturaleza, pero al menos, según lo observa el notable filósofo antes citado, Meyerson, supone de hecho invenciblemente una raigambre y un fondo oculto de valores ontológicos. No se trata, por tanto, de que el científico, para trabajar en su campo, tenga que asumir de modo explícito una filosofía concreta, sistemáticamente elaborada, pero sí se requiere de algún modo, según Maritain, que esas certezas mínimas que nos son dadas en la experiencia común estén operantes en el científico. De lo contrario, su trabajo y su intento de reencontrar explicaciones no tendrían sentido. Lo que en definitiva se subraya es que la actividad del científico manifiesta inequívocamente las bases realistas presentes de todo de modo tácito en su trabajo. Estas convicciones, la existencia de un mundo intrínsecamente ordenado y la capacidad del hombre para conocerlo, han acompañado y sostenido siempre el trabajo de los científicos creativos. La creencia en la existencia de la misteriosa realidad del universo y la aspiración de alcanzar esta realidad en su profundidad precede y acompaña a la investigación científica. Así lo han aclarado y declarado muchos de ellos. Para Maritain, lo importante es que se trata de conocimientos que realmente están fundando la actividad científica desde afuera. La existencia y operatividad de estos supuestos filosóficos confirman que la defensa que hace Maritain de la autonomía metodológica, cada saber tiene su lenguaje y sus procedimientos específicos. No puede entenderse como total independencia, conocimiento o separación de las ciencias de la filosofía. La presencia de los supuestos ontológicos y gnoseológicos mencionados, necesarios para el desarrollo de la ciencia, pero que ella no es capaz de justificar con su método, manifiesta que la ciencia no es autosuficiente, pues supone la existencia de otro orden de racionalidad y por tanto que la pureza del análisis empiriológico se refiere solo al horizonte estrictamente metodológico. Tiene también como consecuencia que la relación de la filosofía con las ciencias no pueda plantearse como mera yuxtaposición, es decir, como si se tratase de dos racionalidades absolutamente independientes, algo así como si la realidad estuviese estructurada en capas perfectamente aisladas y la filosofía estudiase una de las ciencias a las otras. La filosofía tiene un carácter fundativo respecto de los saberes científicos. En este sentido, no se pone al lado de la ciencia, sino por debajo.
Maritain insiste en la importancia de hacer explícitos y operativos estos elementos filosóficos subyacentes en la actividad científica. Así se pondrá de manifiesto y se expresará adecuadamente en el profundo ligamen que une ciencias y filosofía, y se entendería que esta íntima relación, al respetar el desfase metodológico, no menoscaba la legítima autonomía de la ciencia. Resulta pues evidente la gran ventaja que sería para el científico poner bien claro que todo lo que late in actu exercitu, en su espíritu, y mirarlo de frente como objeto de saber, es decir, filosofar. Se vería entonces explícitamente qué lazos objetivos vinculan las ciencias con la filosofía. Resulta pues evidente la gran ventaja que sería para el científico poner bien claro todo lo que late in actu exercitu, en su espíritu, mirarlo de frente y como objeto del saber, es decir, filosofar. Se vería entonces explícitamente que los lazos objetivos vinculan a las ciencias con la filosofía. Lo último aspecto que quiero mencionar en esta fuente última en la que Maritain apoya su concepción de la unidad y distinción entre filosofía y ciencias. Los físicos, dice Maritain, no dudan en reconocer que el móvil que impulsa sus trabajos es la pasión por reconocer mejor la realidad, que nace de la orientación nativa de la inteligencia al ser, de su aspirar a la verdad. Esta es la pasión que subyace en los diversos itinerarios cognitivos. Nuestro saber es efectivamente plural, metodológicamente diversificado, pero lo es por exigencia de nuestro modo de conocer, porque no podemos abarcar en un mismo acto la consideración de la causa primera y de las causas segundas. Sin embargo, no puede olvidar que esa diversificación que ha dado origen a los diferentes saberes nace precisamente de la aspiración más honda de conocer la verdad en su totalidad. En este punto no cabe duda de que el pensamiento maritaniano hunde sus raíces en la concepción aristotélico-tomista del dinamismo del saber. Todos los hombres desean por naturaleza saber, es decir, conocer la verdad. Y esta tendencia natural a conocer puede expresarse como relación intencional originaria de la persona con la realidad en toda su amplitud, sin poner límites extrínsecos al saber mismo. La verdad científica, al dejar al científico insatisfecho en su ansia de saber, aviva el deseo de buscar respuestas más elevadas y profundas. Las explicaciones de la ciencia no llegan a ser íntimo de las cosas. Por eso no sacian la sed del espíritu que está inquieto por cuestiones más elevadas y quiere penetrar el misterio de lo inteligible. Las personas y las preguntas filosóficas fundamentales no emergen del método científico. Repetimos, las preguntas filosóficas fundamentales no emergen del método científico.
ni se les puede dar respuesta con este método, pero tampoco son algo al margen o separado de la actividad científica. Puede decirse que surgen de la ciencia como exigencia del científico que, en cuanto hombre, tiene naturalmente un modo de indagar que trasciende las fronteras metodológicas de la propia ciencia. Son cuestiones que se plantea el científico a propósito de su trabajo, porque están implícitas de manera potente en el movimiento mismo del conocer científico y de todo conocer. Lo que pretende Maritain es discernir en las profundidades del espíritu los grados del saber y jerárquicamente distintos, y mostrar que corresponden a tipos de otro. Se verá así que un mismo impulso, elan, que se transforma de grado en grado, pero que permanece siempre un impulso del espíritu en búsqueda del ser, atraviesa estas zonas heterogéneas de conocimiento, desde la más humilde investigación de laboratorio hasta las especulaciones del metafísico y del teólogo, e incluso hasta la experiencia suprarracional y la sabiduría de la gracia y de los místicos. Con este breve trabajo he querido llamar la atención sobre una difundida interpretación de las relaciones de las ciencias con la filosofía en Maritain, la de un excesivo separatismo que no me parece totalmente satisfactoria. Algunos autores tomistas como Selvaggi han afirmado que en Maritain se da una rápida evolución hacia un concepto positivista de la ciencia, la cual va haciéndose siempre menos ontológica. En cambio, Simon y Dauhat sostienen que para Maritain las construcciones de la física no son simples convenciones incapaces de alcanzar lo real. En los manuales de la mayoría de las referencias que se hacen a Maritain en los escritos y ensayos sobre el particular, se le sitúa dentro del tomismo en la orientación que entiende las ciencias como fundamentalmente hipotéticas y desprovistas del alcance cognoscitivo. Este juicio se presenta particularmente claro en el caso de las ciencias físico-matemáticas. Los discípulos de Maritain reconocen que su proyecto sobre la relación de las ciencias con la filosofía de la naturaleza no ha recibido un tratamiento adecuado. Considero mérito del filósofo francés el haber ofrecido un instrumento lógico metodológico de gran valor en el que queda garantizada con admirable precisión la autonomía de los saberes, pero esta separación no comporta para él independencia total entre filosofía y ciencias, ni por tanto negación del realismo científico. Aunque no es fácil concluir si en su proyecto prima más la distinción o la unidad, un conocido texto de los grados del saber para sintetizar adecuadamente su posición
han de evitarse por igual un separatismo perezoso y un concordismo condescendiente. Puede decirse que en su formulación genérica esta última expresión converge con visión de autores contemporáneos provenientes de otras orientaciones de la filosofía, como por ejemplo en la Hilary Putnam. Para él, filosofía y ciencia, manteniendo cada una de ellas su autonomía, se estimulan mutuamente sin llegar a introducir en la ciencia reinterpretaciones filosóficas que le serían ajenas y que llevarían a ideologizarla. Para Maritain, el problema de las relaciones entre ciencias y filosofía no admite una solución fácil. Él es plenamente consciente de los grandes progresos que pueden esperarse de su colaboración, pero prevé que tal cooperación no será exenta de dificultades. Él supera equilibradamente en este punto el problema de fondo de las distintas posiciones sobre la relación de la filosofía con las ciencias, que van desde el extremo de la unificación total en un solo saber al extremo contrario de la total separación. Considero además que las dificultades que el cientificismo pone a la filosofía resultan más favorecidos por la ignorancia de los puntos destacados por Maritain. En un contexto cultural como el actual, en el que se vuelven a escuchar las voces de un nuevo diálogo entre filosofía y ciencias, y en el que se busca valorizar las dimensiones humanistas y personalistas de la empresa científica, parece acertado continuar y completar un planteamiento, aunque también quepa perfeccionarlo. No puede decirse que este trabajo realizado por Maritain sea doctrina de Santo Tomás. Hay desarrollo y originalidad, pero indudablemente en sus líneas de fuerza el proyecto maritaniano debe mucho al pensamiento del Alquinate. Final de este trabajo.